Buenas noches a todos y todas. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Les había prometido esta clase grabada para que no nos atrasemos en algunos contenidos, en algunos conceptos, debido a que la semana pasada, por cuestiones de internet y de conexión y demás, no nos podíamos escuchar, la transmisión se iba, entonces les había prometido y esta clase, así que bueno, lo prometido es deuda y bueno, acá estoy pagando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los estudiantes que se incorporaron, que bueno, a partir del lunes ya nos estaremos viendo y bueno, les doy la bienvenida y ojalá bueno, que puedan organizar los tiempos, sobre todo, ¿no? Ahora en estas épocas donde tanto cuesta organizar nuestros tiempos y nuestra vida, y particularmente los quiero acompañar, y bueno, siempre y cuando sea válida la excusa, voy a intentar bueno, que sostener este espacio para que ustedes puedan eh, llegar a tiempo con los trabajos prácticos, no solo la gente que se incorpora, sino también los que están, por ahí algunas veces se les complica, bueno, y esas cosas que por ahí ustedes me comentan en privado, ¿no? Y bueno, y ahí vamos pensando cómo seguir. Entonces, bueno, eso les pido que por favor siempre y cuando la excusa sea válida, bueno, me hablen y bueno, me planteen el inconveniente y bueno, y lo charlamos. Eh, bueno, comencemos. Íbamos viendo que la ESI tiene que ver con una posición del docente que está ligado a un marco teórico, ¿no? Decíamos que la ESI es una ley, ¿no? La ley 26.150, promulgada en el año 2006, donde eh, en nuestro país, en la Argentina, antes de que se promulgue la ley, se habían convocado de los diferentes espacios educativos, ¿no? De los diferentes niveles, se había convocado, bueno, a tratar de debatir sobre la educación, la sexualidad y estos temas que venimos planteando en las clases, ¿no? Que tienen que ver con cómo trabajar algunas cosas con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que de alguna manera, como lo plantea la ley, ¿no? Tiene que ser teniendo en cuenta, bueno, esta diversidad, em, estos nuevos tiempos, ¿no? Estas cuestiones del género que ya vamos a ir metiéndonos en la unidad 2, ¿sí? Si bien lo vamos a ir pincelando el concepto del género, lo vamos a trabajar en profundidad en la unidad 2. Y bueno, tal es así que decíamos bueno, que yo por ahí les lanzaba la pregunta de si es necesario un docente específico por esto que se había dado en la primera clase, ¿no? Yo les hacía la pregunta si es necesario y ustedes creían que la ESI, la educación sexual integral, debía ser abordada por un profesor o un profesional eh, específico, y nos referíamos en específico a esto que tiene que ver con, por ejemplo, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, 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 en donde estos profesionales, estas profesiones tienen esta característica de
estar como, pareciera ser que están como más allegadas al concepto de sexualidad. Y, y lo cierto es que empezamos a hacer tambalear esta creencia porque transmití estos dos conceptos que son fundamentales para empezar a abordar la ESI, que eran lo transversal y lo integral, ¿sí? Con respecto al concepto de integral, que ya lo hemos abordado, ¿sí? Que tenía que ver con el concepto de salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud, con el concepto de sexualidad también de la misma, que esto, bueno, ustedes lo han buscado, lo han ido trabajando, lo han ido estudiando y no me voy a detener en eso, sino que vamos a ir a esto de la transversalidad y vamos a ir viendo con distintos ejemplos, si el tiempo me ayuda y no me voy por la rama, como hago siempre, vamos a ir viendo que esto de la transversalidad es algo que se tiene que sostener, ¿sí? Para el abordaje de la ESI. Primero les quería leer un poquito del antecedente legal, estos antecedentes legales de la ley 26.150 de la ESI, porque si bien explícitamente no lo hemos trabajado, es parte del programa, ¿sí? Estos antecedentes legales están dentro de la unidad 1, que el programa en esta semana lo estoy subiendo, ya está listo, le estoy dando las últimas correcciones, pero bueno, ya está casi listo. Y bueno, me parecía importante que en esta clase mencionarles estos antecedentes legales. Es decir, estos antecedentes legales son los que se tuvieron en cuenta para poder proponer en su momento la ley de educación sexual integral en la Argentina, ¿sí? Estos antecedentes legales son los siguientes, ¿sí? Yo les voy a leer una cita que menciona acá en este texto que tiene que ver con los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, ¿sí? Que cuenta, bueno, los propósitos formativos de la ESI, bueno, muchas cosas que vamos a ir trabajando. Bueno, en esta cita dice, como marco legislativo internacional, la Constitución Nacional incorporó con la máxima jerarquía leyes y convenciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, que otorgan la responsabilidad al Estado de proteger ciertos derechos intrínsecos a cada ser humano. A nivel nacional, la ley número 25.673 crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la que aparece en el video, el video de la clase que les mandé. Esa misma ley, ¿sí? Que puse ahí los objetivos, bueno, esa misma ley es nuestro antecedente nacional. Sigo. Asimismo, la nueva Ley de Educación Nacional plantea como objetivo de la educación y como obligación de los docentes garantizar el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgando la continuidad educativa un rol activo para la promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, hasta ahí la cuestión de los antecedentes en relación al marco legal, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí se cree que la ESI es algo nuevo, que apareció de repente en el debate social y no. La ESI, como habrán visto en ese artículo que habla de la educación sexual en el país de Holanda, es algo que se viene queriendo implementar, bueno, de hace un
tiempo, hace bastante, en donde la normativa era otra, porque eso también tenemos que entender que la sexualidad que enseñamos o las sexualidades que vamos a enseñar tienen que ver con la época, ¿sí? Con la época de la cual formamos parte y nos hacemos eh, sujetos, ¿no? La época va a construir su propio concepto de sexualidad más allá de esta que propone la Organización Mundial de la Salud. Cada cultura, cada población va a construir su propia concepción, ¿sí? Bien. Y al final de esta cita me parece muy interesante tomar esto que dice de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en relación a nuestro rol como docentes, ¿sí? Porque ahí, en esta frase, en esta última frasecita, lo que dice es que los docentes tenemos que tener este compromiso para con los derechos de los chicos, ¿sí? No nos podemos hacer los tontos con esta educación que, bueno, es integral, es eh, para todos, para todas, y tiene que ser de una calidad educativa teniendo en cuenta siempre la igualdad, o sea, igualdad quiere decir igualdad en derechos, ¿sí? Es decir, que no es que pongo un ejemplo de género, no es que para varones hay una educación sexual, para mujeres otra, y, eh, y bueno, se hace esa división. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esta calidad educativa que tiene que ver con la igualdad de derechos, ¿no? Calidad de derechos. Hay otra cosa que a mí me gustó, que dice acá en este libro, que bueno, que se tiene en cuenta primero la igualdad, la no discriminación. Se propone una cultura democrática que promueva la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación con alcance universal. El cumplimiento de la Ley 26.150 busca fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para asumir su vida plena tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño, en lo que refiere a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención del VIH-Sida y de la salud reproductiva en los programas escolares. Bueno, hasta ahí porque, bueno, sigue, yo les puedo escanear, les puedo mandar esta página para que ustedes la tengan como parte de la bibliografía. Lo que me parece importante es que esto, que por ahí hemos empezado a trabajar con esto de los ejes conceptuales, es decir, qué se enseña en la ESI, esto que ustedes veían en el video del canal Encuentro, que veían en el texto del ministerio que mandé, ¿no? Que está dentro de los archivos de la carpeta de Drive, creo que sí lo subí. Ahora lo vamos a chequear, pero creo que sí está, que bueno, es un texto donde están todos los ejes conceptuales y los famosos irrenunciables, es decir, estos ítems que nos indican qué se debe enseñar o a qué se debe apuntar con cada eje conceptual, ¿sí? Eso no se preocupe porque de momento es para ir leyéndolo, entendiéndolo y sobre todo aprendiéndolo, ¿sí? Porque eso lo vamos a volver a retomar en la unidad 3 de la materia. Entonces, no es para que ahora
se descoloquen con eso, se descoquen con eso, pero sí es importante que ustedes sepan cuando yo digo los ejes conceptuales de qué estoy hablando, ¿sí? O sea, que ustedes empiecen a manejar el léxico de la materia, ¿sí? Para que me entiendan sobre todo. Bueno, bueno, ahora espero que sí se grabe estoy compartiendo pantalla, espero que sí les aparezca. Hice bastantes pruebas para, para poder resolver esto de compartir la pantalla en el video y espero que les aparezca. Si no, bueno, los voy guiando y van entrando de acuerdo a lo que les voy diciendo, se van guiando con mi voz. Pero bueno, eh, cruzo los dedos porque sí se compartan la pantalla. Vieron que yo acá les subí en el pizarrón digital, este que se llama ESI, mejor hablar de ciertas cosas, que la clase del 20 de abril, ¿sí? Yo les puse acá, bueno, les puse unos videos y les puse este video les puse unos videos de YouTube, ¿sí? Que no sé si los vieron, hoy los voy a retomar en la clase. Y bueno, este video que está hecho por mí, que es Mejor hablar de ESI, que bueno, esa era la clase bueno, tuvimos la interrupción el lunes pasado. Acá en esta partecita, que se ve medio borroso, bueno, pero uy, la idea era que se pueda notar bien, pero bueno, no es el caso, pero bueno, les leo. Yo les ponía que la ley 26.150, educación sexual integral, tiene sus objetivos, ¿sí? Y al lado les puse el antecedente legal, que es el que recién leí, que es la ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable. Con este antecedente legal, yo quería hacer un pequeño paréntesis para contarles, creo que ya les había contado en una de las clases, pero lo vuelvo a retomar, que esta ley de la salud sexual y procreación responsable actualmente en nuestra provincia no está en vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ley que acá en Tucumán particularmente no la están cumpliendo, no la están haciendo cumplir, ¿sí? Esta ley, ¿sí? En el video yo les puse los objetivos, a ver si... Yo les puse acá en los objetivos, esperen, ahí están los objetivos de la ESI y ahora viene que es la de salud sexual y procreación responsable. Acá lo vamos a detener un momento. Bueno, yo acá les puse sintético los objetivos, se trató de sintetizar los objetivos que tienen que ver con, si ustedes se ponen a leerlo detenidamente, por ejemplo acá, alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Disminuir la mortalidad materno-infantil. Este término, materno-infantil, a mí me hizo mucho ruido, de hecho me hizo pensar, ¿qué quiere decir materno-infantil? ¿No? Tiene que ver con esto de los embarazos de alto riesgo, también tiene que ver con
los embarazos en las niñas que han sido abusadas, ¿sí? Después dice, prevenir embarazos no deseados. Hoy por hoy en Argentina existe a nivel nacional un plan nacional de embarazos no planificados, el plan EñA, ¿sí? Que tiene que ver con la prevención de embarazos no deseados o no, aparece como no deseados, no planificados o no intencionales, y con la promoción de vínculos más saludables. Ya vamos a ir metiéndonos en esta cuestión de promoción de vínculos más saludables. El siguiente ítem dice promover la salud sexual. Yo les puse sexual, acá está, hay que corregir, es sexual de los adolescentes, ¿sí? La importancia, la relevancia de admitir que los adolescentes tienen sexo. Vamos a partir de ahí. Los adolescentes tienen relaciones sexuales, esto es algo que no podemos negar, no es que después llegará una etapa de adultez y podrán decidir. No, los adolescentes experimentan, tienen curiosidades, por lo tanto tienen que promoverse una salud sexual para este grupo etario. Si no es que nosotros decimos, no, los adolescentes porque son chicos todavía, bueno, y ahí empieza esto que yo les contaba de asustarlos para que no tengan relaciones. Lo mismo van a tener relaciones, ¿sí? Con o sin información. Mejor si tienen información y mejor si esa información es fidedigna, está verificada por, en este caso que hablamos del rol del docente, por un docente que está con una capacitación y una formación para poder brindar la mejor información a sus alumnos y alumnas. El otro ítem dice contribuye a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual. Este término de ETS también se ha modificado a lo largo de los años. Hoy por hoy hablamos de ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Yo acá no lo corregí porque está de acuerdo a lo que pone la ley, pero nosotros vamos a ir viendo que uno de los contenidos que se puede trabajar, ya sea en el secundario o en los últimos años de la primaria, son las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? En vez de enfermedades se la cambió por la de infecciones. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, tiene que ver con esto que se planteaba en el video del canal Encuentro, que lo hemos compartido, ¿sí? Que tiene que ver con el VIH-Sida, cómo hablar de ese tema. A mí me gustaría mucho que este año trabajemos, bueno, la cuestión de las ITS, pero desde una mirada más inclusiva, sin esta cosa de patologización de, bueno, tiene SIDA, está infectado, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo en una época en donde el otro, entre comillas, infectado, aparece como un enemigo. O sea, porque hoy por hoy tenemos que relacionar también el problema del coronavirus. También hay que empezar a investigar la transmisión del coronavirus, si se propaga, se transmite, perdón, por contacto genital. O sea, hay que investigar mucho este tema porque si bien todavía los científicos lo están investigando, lo están evaluando, ya hay algunos informes y bueno, hay que tratar de esperar un tiempo hasta que realmente salga a la luz. Yo por ahí he leído uno que me alarmó mucho, que era que habían descubierto en China, habían descubierto en el semen eh, el virus del coronavirus. Entonces ya en China por lo menos lo tienen casi asimilado, que
durante, bueno, las relaciones sexuales, por el contacto y por la secretación de distintas sustancias de semen, sangre y demás, hay partículas del virus, entonces hay que esperar que esa información, si bien está siendo estudiada en China, bueno, que esa información acá a ver qué dice nuestro Ministerio de Salud y qué dicen nuestros científicos, ¿sí? Por eso digo, hay que esperar y bueno, que ese tema también quizás el día de mañana lo podamos trabajar desde la ESI, el tema del coronavirus me refiero. En el siguiente ítem dice garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y la procreación responsable. Bueno, básicamente propone esto, ¿no? Que todos y todas tengamos accesibilidad a poder informarnos, a poder decidir qué métodos, con qué métodos cuidarnos, ¿no? De eso ya vamos a ir trabajando como por ahí cuando, sobre todo en los adolescentes, que les urge saber, bueno, cómo conseguir profilácticos o cómo hacerse una prueba de embarazo porque están en duda y bueno, ¿cómo hacen? Te preguntan, bueno, profe, pero yo tengo miedo porque yo no tengo la plata para ir a comprar y no sé a dónde ir, me da vergüenza, bueno, todos esos prejuicios en torno a la sexualidad y al cuidado de nuestra sexualidad lo tenemos que ir trabajando también en nuestras clases porque una cosa es dar la información y decir, bueno, ustedes tienen los CAPS y los hospitales pueden ir a pedir forros. Y otra cosa es muy distinta, es armar una especie de dispositivo en donde se dé el diálogo y que se abran todos estos prejuicios de ellos y de ellas, en donde hagan fluir este debate de la vergüenza, por ejemplo. ¿Por qué se tiene vergüenza de ir a pedir un preservativo al CAPS, siendo que es algo que es para cuidarte y para cuidar al otro y que tendrá que ser fundamental que tanto varón como mujer lo tengan a mano, lo tengan en la cartera, en el bolsillo, cuando vayan al encuentro, me refiero. Pero se da todo otro escenario que es que no, si los padres lo pillan con el preservativo, los van a matar. Y bueno, todas estas cosas que te cuentan los alumnos, en donde, bueno, uno va evaluando cómo transmitir esa confianza de que cuando necesiten eh, alguna, alguna ayuda, alguna orientación, como dice acá la palabrita, esta orientación, uno lo pueda justamente ayudar a conseguir los medios para poder cuidarse. Puede ser algún lugar donde, bueno, sea más accesible. Por ahí en los CAPS, en todos los barrios hay. Y bueno, y hablar sobre todo mucho esto de los tabús, ¿sí? De los tabús en la sexualidad. Yo creo que es fundamental que se trabaje junto con el darle información, se trabaje esto de la confianza, porque con la información así pelada no hacemos nada, no se cambia nada, simplemente está ahí y no la sabemos usar. Y lo último que dice, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Bueno, volviendo a lo que les decía recién, que esta ley, que es un antecedente de la ESI, la ley 25.673, busquen de qué año es, yo creo que es del 2003 o 2004, no me acuerdo muy bien, busquen ustedes, pero es anterior a la ley de la ESI, que es en el 2006. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? De que no está en vigencia en nuestra provincia,
uno puede llegar a entender por qué no está en vigencia esta ley, porque tiene que ver primero con la democratización de los derechos de las mujeres, es decir, que las mujeres tengamos voz y voto en las decisiones de nuestro cuerpo. Cuando dice decisiones relativas a la salud y a la procreación responsable, tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Que yo pueda decidir qué quiero hacer con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, yo les ponía acá el ejemplo, ¿no? Del caso Lucía, que les puse unos enlaces y que quienes no se han enterado, no han leído sobre este caso que fue en el 2018, si mal no recuerdo, sí, 2018, fue el caso de una niña de acá de Tucumán, ¿sí? Que no le querían practicar la interrupción legal del embarazo, que la ILE está dentro del Código Penal, ¿sí? Es un derecho que tenemos todas las mujeres y las niñas y adolescentes en un caso de abuso, de violación, de transgresión sexual, en donde la consecuencia de esa violación es un embarazo no deseado, ¿no? Estamos hablando de un embarazo eh, no deseado, en algunos casos de alto riesgo. Ustedes cuando buscan en el Código Penal la ILE van a encontrar que también tiene que ver con embarazos de alto riesgo, en donde la mujer esté en peligro, la salud de la mujer esté en peligro y decida, teniendo en cuenta lo que los médicos le van diciendo, ¿no? Todo esto que tiene que ver, estamos hablando cuando es en caso de embarazos de alto riesgo, y bueno, pueda decidir interrumpir ese embarazo para poder sobrevivir. Pero en el caso de Lucía, que era una niña, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Yo les abro acá uno de los enlaces que le había puesto de la Gaceta. Ah, no se puede porque, bueno, a ver, me sale que me tengo que suscribir a la Gaceta. A ver, este otro. Bueno, si a alguno le sale error, como a mí, de que, bueno, hay que suscribirse a la Gaceta, me lo pide a la noticia. Yo voy a tratar de mandárselos en un documento de Word, porque lo tengo guardado, pero bueno, les había puesto el enlace. Esperen. Quiero... Bueno, acá. Esta nota, bueno, es del 2020, del diario La Nota. Esperen, yo estoy mareada con la fecha del caso. Yo no sé si fue en el 2018 o 2019. Ahora les digo bien. Yo lo publiqué el artículo en el 2019. A ver. Sí, yo me confundí. Fue en el 2019, o sea, en el año pasado. Sí, sí, yo el artículo este lo escribí en el 2019. Bueno, ay, me vuelve a aparecer esto. Acá está. Bueno, acá, bueno, en el diario de la nota, en el portal de la nota, les cuenta, bueno, qué pasó con los médicos, que
le practicaron la ILE, porque finalmente a Lucía le practicaron la ILE, ¿sí? Cecilia Uset y su esposo José Gijena. Bueno, han vivido, la verdad que ellos han sido muy perseguidos por la causa de Lucía, le salvaron la vida, pero bueno, con todo el discurso moralista y alienante que tienen este grupo, este sector de los antiderechos, en donde, bueno, estaban muy en contra de que le interrumpan el embarazo a Lucía. Algunos hasta decían que las niñas podían ser madres. Salió una nota, un artículo en Clarín que decía niñas madres, y bueno, de ahí vino la respuesta, la contrarrespuesta de niñas no madres, pues las niñas son niñas. Vamos a partir de ahí, una niña es esto, una niña, y no hay cabeza en donde entre que tenga que ser forzadamente, tenga que ser madre. Pero bueno, hay gente que sí, que piensa que sí. Lamentablemente hay todavía este sector eh, muy del dogma religioso en algunos lugares. Bueno, cuenta que Lucia tenía 11 años cuando la pareja de su abuela abusó sexualmente de ella. Producto de esta violación, la niña resultó embarazada y durante casi un mes debió sortear numerosos obstáculos y dilaciones por parte del Estado, que buscó forzarla a parir. A casi un año del hecho, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña, aprovechando la situación de convivencia. La fiscal de homicidios Adriana Giannoni investigó a Uset y a Gijena por homicidio, por haberle practicado una ILE a la niña. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán apartó a la fiscal de la causa, pero aún no sobreseyó a los médicos. Es decir, ellos, que la nota esta es del 2020, de hace poquito, todavía ellos siguen siendo perseguidos públicamente y jurídicamente hablando también. Yo tuve la oportunidad y el agrado de conocerla a Cecilia. Fue a una charla en donde nosotros hablábamos de eh, la cuestión de la maternidad deseada, ¿no? Fue en la fundación en la cual yo formo parte y estudio, me formo en psicoanálisis, el Instituto Jacques Lacan, que está en la General Paz al 900. Bueno, ahí nosotros se le invitó a Cecilia y bueno, dio su, contó su tragedia, porque la verdad que una tragedia. Bueno, ella médica, y ella lo que decía ahí en esta charla, que en el Instituto Jacques Lacan, y contaba, bueno, que fue todo un padecimiento, poder, o sea, lo que le hicieron después a ellos, la persecución mediática, la persecución a nivel social, ¿no? Se puede decir, en donde no, ¿cómo le van a hacer eso? ¿Cómo? Porque el bebé tiene que salvarse. Bueno, un montón de planteamientos a nivel moral donde la han pasado mal, la han pasado muy mal, desde agravios por las redes sociales, deseándole la muerte. eh, Contaba ella que en el colegio donde iban las hijitas, les habían cerrado las puertas, les habían dicho de que no las iban a aceptar, por lo cual se quedaron sin poder ir volver al colegio. Era un colegio católico. Ella aclaró esto, que era un colegio
extremadamente católico, entonces habían tomado esa decisión de apartarla a las hijas, pagando como consecuencia, ¿no? Injustamente, pagando la consecuencia de que ellos hayan salvado a Lucía. Bueno, eso, ustedes para que yo les ponía de ejemplo el caso de Lucía porque eh, tiene que ver con esto, ¿no? De la participación política y democrática de las mujeres. Han sido los grupos de mujeres quienes han podido denunciar el caso Lucía, ¿sí? Todas las profesionales que formamos parte de distintos tipos ya sea de movimientos o de grupos o de lo que fuera, hemos denunciado este hecho, hemos tratado de hacer visible la situación porque si ustedes sabían del caso, se habrán acordado de que bueno, de Lucía se hizo visible, pero hay un montón de Lucías que están pasando por esta tragedia y fue una tortura, como decimos, doble, ¿sí? Fue una tortura doble porque fue violada por este sujeto, ¿sí? Que transgredió la autonomía, la libertad de Lucía siendo tan niñita. Y esta otra tortura, esta otra violación que fue por parte del Estado, ¿sí? Sobre todo de nuestro gobierno que no permitía por ningún medio que se le eh, interrumpa ese embarazo no deseado. Entonces, bueno, fue debatido, el caso de Lucía fue, la verdad que nos hizo pensar sobre algunas cuestiones que tenemos que soportar las mujeres desde muy chiquitas, ¿no? Desde muy temprana edad, esta cosa de ser madre, ¿no? Como una obligación y no como algo deseado. Bueno, se abrió el debate de si la maternidad en este orden de tenés que ser madre porque ahí el bebito es el producto de Dios y demás danzadas religiosas, digo yo, se pone en cuestión y ahí es donde yo digo, bueno, tiene que ver con los debates de la época, ¿no? De que, bueno, como mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a tomar decisiones, como dice acá, relativas a nuestra salud sexual, a con quién y cómo tener relaciones, con quién vamos a tener, cómo las vamos a tener, ¿sí? Entonces, el famoso no es no también ha surgido de acá, de esta línea de pensamiento, bueno, todo esto que tiene que ver con lo que aparecen en los medios, en las redes sociales. Es rico el debate, ¿no? Por ahí se pierden algunas cosas, nosotros vamos a ir tratando de pensarla desde nuestro rol, de nuestra posición como docentes, porque estos debates a nivel sociocultural lo vamos a ir escuchando en las aulas, ¿sí? No es algo que está eh, por fuera de nuestra realidad. Entonces, tenemos que saber qué pasa en el afuera para poder llevar no solo la información a los alumnos y alumnas, sino también poder hablar de las realidades, de estos discursos que aparecen en la sociedad. Y bueno, poner siempre el debate como en nuestro escenario, ¿sí? El debate tiene que ser nuestro escenario. Bueno, sigamos. Bueno, esta era de hablar de sexo a los 4 años, bueno, esto del caso de Holanda.
A colación de esto, yo les había puesto un video, a ver si está acá. Es una serie que está en Netflix, que es de una profesora del nivel secundario, que bueno, se llama Rita, la serie se llama Rita está basada en esta docente. Eh, es una serie danesa. Si bien no es Holanda, bueno, está ahí, son cercanos. Dinamarca, Holanda, bueno, son países europeos como situados en esto que se llaman primeras potencias junto con Finlandia. Y bueno, les ponía en el video un ejemplo de cómo es una clase de ESI, porque es muy gracioso, porque en este capítulo que yo recorté un pedacito, ella en realidad no era la docente que estaba encargada de ir a darle la charla a este grupo de alumnos, sino que la jefa de estudios que tienen ellos, como que la directora de estudio sería, eh, le dice, mirá, la fulanita le ha ido, le ha dado la charla a los chicos, pero los chicos se la tomó para chacota, se ambuló de ella, y medio que no tiene experiencia en temas de la sexualidad. ¿Por qué no vas vos? Le dice la directora de estudio a Rita, dice, ¿por qué no vas mejor vos que sabes del tema? Este, y bueno, los aconsejás, bueno. Esa partecita es muy graciosa porque, bueno, Rita, si ustedes ven la serie y se enganchan, que yo la remil recomiendo, es una mujer súper liberal, que, bueno, véanla y se van a matar de risa con las cosas que hace, que dice. Pero es muy gracioso porque la clase esta se pone muy nerviosa para hablar bueno, con los alumnos de la sexualidad y, bueno, hace una maniobra ahí muy graciosa. A ver si lo podemos poner en grande. A ver si se escucha. Okay. Seksualundervisning. Se ve medio borroso, por lo que, bueno, lo grabé yo y no soy muy buena grabando. Det kan godt være svært, især når man sidder blandt venner og skolekammerater. Miren lo que le dice. Så lad os i stedet for snakke om ham her. Han hedder Dennis. Les pongo en pausa porque es muy gracioso, porque les dice que entre ellos es muy difícil tener esa confianza y hablar del tema de la sexualidad, entonces van a poner un sujeto X, un tal Denis, del cual, bueno, no está mala la estrategia, ¿no? Está bastante buena la estrategia, pero es muy gracioso como después la respuesta que dan los alumnos, miren. Og han er 15 år. Og er sådan en helt almindelig gennemsnitlig fyr. Tipo Tror normal I, han har promedio. haft sex med nogen? Kasper, du ryster på hovedet. Hvorfor tror du ikke, han har det? Gennemsnitsalderen, den er over 16. Det sagde La jeg. edad promedio. Ja. Jordis, que es la docente esta que les cuento que ha sido un desastre porque les ha dicho cosas como como muy temerosa, muy para niños, bueno, esa es la docente que menciona el alumno. Men hvad nu, hvis han er meget fremmelig? Sí, es Nå, precoz. sgu da ikke Dennis. Fremmelig, det betyder voksen, moden. Hvis han nu har haft en kæreste i lang tid. Ja. Hvor lang tid skal man have været sammen, før man har sex? Et par måneder. Hvad siger I andre? Lang tid. Man skal først lære den anden at kende. Mm. Er det ikke lige meget? Hvad med alt det, Dennis her ser på nettet? Vil han ikke bare ud og prøve det af? Nej. Så I tror ikke, at han kaster sig ud i alle mulige vilde eksperimenter og den slags? Han er jo kun 15. Ja. 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 Bueno, es tremenda, ¿no? La respuesta que le dan sus alumnos a Rita.
ella suponiendo que no importa conocerse antes del encuentro sexual, que no importa que el sexo casual es eso, es pumba pumba y chao, no te conozco. Y los alumnos le dicen, no, es necesario conocerse, hablar, ¿no? Porque por ahí pasa la confianza. Entonces, eso también tiene la ESI, cuando la trabajamos nos animamos a trabajar con los alumnos y alumnas, es esa cosa de que ellos mismos te devuelven, te devuelven esos replanteamientos, y uno se puede dar ese lugar, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos a que nos rebatan, nos den esa cachetada, como diríamos, de que no sabemos todo. Y bueno, a Rita le dan esa cachetada y ella queda ahí como, ¿no? Y queda así como pensando. Bueno, continuemos. Bueno, la perspectiva de género que les había preguntado en uno de los prácticos tiene que ver con procurar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. La ESI tiene como base de sus fundamentos teóricos esta perspectiva de género, ¿sí? Mal llamada por algunos sectores, vuelvo a decir, de antiderecho, por ahí a veces gente que ni conoce de la ley, la mal llamada ideología de género, que la deben haber escuchado. A ver, ideología es una cosa, y si ustedes se van a buscar el concepto, ideología tenemos todos y todas, nadie está exento de la ideología, pero muy distinto es una perspectiva, que es un punto de mira, ¿sí? Donde uno, de acuerdo a esa mirada, ¿sí? Puede poner en cuestión conceptos, preconceptos, es decir, prejuicios, ¿no? Que socialmente están invisibles, si se puede decir esto, ¿no? Que por lo general las cuestiones de género, no tanto ahora, porque ahora con todos los movimientos que hay detrás, ¿no? De la participación y de la lucha de las mujeres y cuerpos disidentes, no es tanta la invisibilidad, pero tiempo pasado, estoy hablando hace 10, 15 años atrás, las cuestiones de género eran invisibles por la sociedad. No nos cuestionábamos si eso era machismo, si eso era feminismo, no, simplemente pasaba. Y bueno, hoy por hoy los medios de comunicación, las redes sociales y demás medios han ido dándole una relevancia, y es como que con esa lupa, con esos ojos, vamos viendo, cuestionando el mundo que nos rodea. Eso es la perspectiva de género, ¿sí? Mara Brauer, que es la que les puse al principio, que habla acá, cuando al principio de la diapositiva, ella es psicóloga, que es la que escribe el prólogo de uno de los cuadernos para propuestas de contenidos. Ella daba un ejemplo, cuando había venido a Tucumán, daba un ejemplo de esta invisibilidad de la cuestión del género, por ejemplo, en las horas libres las que tenemos en el colegio, en las escuelas. Ponía el ejemplo de que cuando ella le tocó muchas veces, tener que soportar lo que mucho nos pasa a veces con las horas libres, ¿no? Adelantar hora o ocupar el horario de otros, y demás vicisitudes educativas. Y ella contaba su experiencia en relación a esto de que cuando los varones se ponían muy alteraditos, muy molestitos, automáticamente el profesor o la profesora que estaba a cargo del aula los mandaba a jugar a la pelota, al recreo, al patio,
los mandaba, o sea, los hacía salir para que vayan a descargar la energía, porque los varones tienen que descargar toda esa energía. Y ella, Mara, dice, y las mujeres, por lo general, las alumnas, mujercitas, ¿qué hacen los maestros, las maestras? Le dicen, bueno, hablen entre ustedes, así se entretienen, ¿no? Como que al varón se lo ha significado desde ese lugar de la actividad, de la cosa dinámica, ¿no? De lo cinético, diríamos, y a las mujeres como una cosa estática, ¿no? Como, bueno, hablen porque así se van a entretener. Y ahí hay una cuestión de género, dice Mara Brauer, porque en realidad, ¿qué nos dice que una chica, una alumna, no se relaja o no se calma toda esa ansiedad yendo a jugar a la pelota con los changos y no hablando? Entonces, esas cuestiones de género son las que son por ahí eran invisibles y bueno, no las registrábamos. Bueno, hoy por hoy estamos en otra, en otra, en otra época, un poco como más crítica, entonces estas cosas no pasan tan desapercibidas. Y por ahí te puede decir una alumna, te puede decir, no, pero yo también quiero ir a jugar a la pelota, no me quiero quedar charlando porque a mí me aburre charlar con de pinturita, y bueno, te puede salir eso, y ahí donde uno, a través de la intervención de la ESI, puede generar un debate, ¿por qué no? ¿No? Bueno, continuamos. Yo no me quiero pasar con el tiempo. Bueno, acá vamos a ir haciendo una pausa porque este gráfico que yo les hice que se llama nudo de Borromeo es una topología que se usa desde la geometría, un nudo donde están estas tres circunferencias que, bueno, se anudan y lo que formaría el centro es la educación sexual integral. Yo les puse, bueno, los dos pilares conceptuales o fundamentos conceptuales que ya lo hemos trabajado, que son la salud y la sexualidad. Y bueno, hoy nos va a tocar hablar de la escuela. Cuando digo hoy me refiero a la clase del lunes, que vamos a trabajar el texto de Weinerman y Chami, de perspectivas programáticas posibles. Entonces, vamos a retomar este gráfico, ¿sí?, en esa clase del lunes. Bueno, estos recursos que yo les puse acá, ustedes hacen clic y van a la carpeta del Drive. Acá en esta carpeta donde yo les decía que están los ejes conceptuales del ministerio. Si no lo he subido, a ver, bueno, lo tengo que subir, ya lo voy a subir ahora nomás. Están, que son estos, ¿no? Que son, a ver, si me pueden... Bueno, que son estos materiales, por ejemplo, este que es para charlar en familia, ¿sí? Que tiene unos temas buenísimos que, bueno, vamos a ir, ustedes van a ir abriendo el PDF y, y viendo los temas. Yo, cuando teníamos las clases presenciales, les llevaba los libritos, las revistas, mejor dicho, y bueno, les iba mostrando, ustedes los iban hojeando, bueno, eso lo vamos a prescindir por estas cuestiones virtuales, pero tienen el PDF donde ustedes van a ir viendo los distintos temas.
Uno en el índice ya ven las partes del cuerpo, la llegada de un bebé, la edad de los cambios, que tiene que ver con la apariencia corporal, la primera menstruación, la masturbación, las relaciones sexuales, todo lo que tiene que ver con el ingreso a la adolescencia. La igualdad de derechos para todos y todas, la desigualdad y violencia, los métodos anticonceptivos, las ITS, el embarazo en la adolescencia, maternidades y paternidades desde la adolescencia. Bueno, es divino porque uno lo va leyendo y te va como haciendo pensar cómo vamos a hacer llegar todo eso, que es muy difícil. No digo que sea fácil que hablemos así, nos salga por los poros, pero vamos a intentar que la ESI se nos vuelva parte nuestra, por lo menos de nuestra praxis. Entonces, esto está bueno porque uno se va orientando, en cómo por ahí el vocabulario, los términos, ¿sí? Bueno, está bastante cuidado. Todos estos materiales, ¿sí? Son los que otorgó el Ministerio de Educación, ¿sí? Los que mandó en su momento y obviamente tiene propuestas, de esa época. Nosotros podemos ir buscando otras propuestas y viendo en qué eje conceptual queremos trabajar esa propuesta. O sea, esto lo que en realidad nos hace es orientarnos, ¿sí? No es que esto es una guía que tenemos que seguir a rajatabla, no. Esto es una orientación que nos da el Ministerio de Educación para que nosotros le demos una vuelta de tuerca a las cuestiones de la sexualidad y cómo la vamos a trabajar en las aulas. Bueno, este es el del nivel primario, este naranjita, ¿sí? Que también está en el aula, la carpeta del Drive. Después tenemos el del nivel secundario, ¿sí? En donde, de color rojo, donde tenemos, yo este es el que más uso porque es el que en el nivel en el que yo enseño, pero en el nivel primario también he sacado algunas cosas cuando hice algunos talleres como psicóloga, no como docente. Y hay propuestas muy interesantes. Por ejemplo, en el secundario tenemos desde trata de personas hasta vínculos violentos en parejas. Por ejemplo, yo ese tema lo he tomado para que en conjunto con mis alumnos armemos un proyecto de investigación, lo hemos presentado en la Feria de Ciencia, después se lo ha presentado en un congreso del cual formé parte en Mar del Plata, bastante interesante el tema, ellos han elegido el tema, hemos ido investigando. Bueno, ese trabajo también está publicado, les puedo mandar para que vean cómo se puede trabajar desde la investigación un tema de estas propuestas que están en este librito. Después, en lo que es la primaria, tenemos desde lo que es cómo ejercer nuestros derechos, el respeto por la diversidad, reconocer distintos modos de vida, los distintos tipos de familia, qué es una familia, cómo se ha ido construyendo y cómo se ha ido modificando ese mismo concepto de familia. Ya no hablamos de una familia nuclear, de mamá, papá, varón y mujercita. Ya no existe, hoy hablamos de familias monoparentales, homoparentales, con todos esos temas vamos a ir desarrollando. El cuidado del cuerpo y la salud, que tiene que ver con estos ejes, ¿sí? Los ejes conceptuales, lo que hace este cuadernillo es armar, proponer distintas actividades para que cada uno vaya armando de acuerdo a la asignatura que va a dictar: lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, biología.
Y bueno, va a proponer distintas actividades y lo bueno que en cada actividad sugerida propone esto de los propósitos formativos, que lo vamos a trabajar en la unidad 3 del programa de nuestra materia, estos son los propósitos formativos que tienen que ver con qué se enseña con estas propuestas, ¿sí? Y después, por último, tenemos que lo he agregado para estudiar este año, que tiene que ver con la educación sexual integral en las personas con discapacidad, ¿sí? Porque es un tema que por ahí en las aulas se toma de la siguiente manera. Si tenemos un alumno, yo me peleo mucho con el término, los que están cursando el proyecto de integración educativa saben a qué me refiero, pero esto de alumnos, entre comillas, de integración o con inclusión educativa, sale ese debate de, bueno, qué hacer, cómo enseñar los temas de la sexualidad a estos alumnos. Y bueno, vamos a tratar de ir viendo y pensando que no es que están apartados de la sexualidad y que ellos no pueden tener noción de las cosas de la sexualidad. No, no, no. Hay que sentarse, poder hablar, trabajar mucho si se puede, con los padres, ¿sí? Porque por ahí en algunos casos, sobre todo en el síndrome de Down, estos púberes barra adolescentes, que en el caso del nivel secundario son infantilizados, cuando son niños, niñas, no se les habla mucho del tema, no se les explica, se da en muchas familias que cuesta hablar, por ejemplo, con esto de la primera menstruación. Entonces, la niña que tiene esta discapacidad, el síndrome de Down, le baja, le viene y no sabe qué es eso, porque la mamá no le ha podido explicar o el papá no se ha sentado a leer y a explicarle. Entonces, todo un debate. Entonces, vamos a trabajar mucho este año cómo integrar la sexualidad también a la vida de las personas con discapacidad. Sí, eso es algo que decido este año porque si no queda como que, no, tenemos esos alumnos y no podemos hablar de sexo en el aula. Nada más alejado de la realidad. Vamos a tratar de sacarnos ese prejuicio porque todos, al tener un cuerpo, somos seres sexuados, ¿sí? Vamos a trabajarlo más adelante en la próxima unidad, esto de la sexualidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, por último, a ver, tenemos acá los ejes conceptuales, eso lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto. Esto también que tiene que ver con el video que les mencionaba. Y bueno, la pregunta que ha quedado ahí en ustedes, que yo les hacía esta pregunta de cómo recuerdan haber recibido su educación sexual. Bueno, me han llenado de respuestas, lo cual me encantó. Leí todas las respuestas y cada una desde su lugar, de cómo ha sido, de qué temas podían hablar, qué no. La verdad que muy enriquecedor. Eso lo voy a retomar en la clase de lunes, ¿sí? Y vamos a engancharla, vamos a ver la manera de engancharla con esta otra pregunta que era qué han escuchado, qué han observado en los medios y en las redes sociales con respecto a la sexualidad, ¿no? Esto que dijo el ministerio, que dijo tal periodista, bueno, todo eso vamos a hablar el lunes. ¿Sí? Bueno, por último, he completado la misión de dar la clase en 1 hora y 10, que sería el horario correspondiente a cada clase, lo que dura cada clase. Así que bueno, estoy contenta por eso. Bueno,
Bien, vuelvo a decir bienvenidos, bienvenidas a los que recién se están incorporando. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Y bueno, y me avisan. Yo les mandé un mail, les di el plazo para presentar los trabajos, así que tranquilos con eso, que bueno, con eso va a haber más que una espera de mi parte para que puedan ponerse al día. Y cualquier duda, consulta, ¿sí? Cualquier duda. Bueno, listo. Nos vemos mañana, nos vemos en la clase de mañana y que estén bien. ¿Y qué más? Les tenía que decir algo, les tenía que decir. No, y nada más. Bueno, nos vemos mañana. Chao.